Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este nuevo día que el Señor nos da, que nos permite estar en su presencia, que nos permite avanzar en la obra de Dios. Y bueno, seguimos con el pilar del discipulado. Y yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿cómo está usted en el discipulado? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está avanzando? ¿Cómo avanza su iglesia en el proceso de transformarse en una iglesia discipuladora? ¿Está usted buscando las estrategias, las herramientas para que toda la iglesia esté discipulada desde la niñez? ¿Están los niños, los jóvenes, los adultos siendo formados, siendo discipulados? Yo le animo a continuar, a que usted pueda poner en práctica cada una de las enseñanzas que hemos estado dando a través del pilar de discipulado. Y es que la iglesia discipuladora es una iglesia que se multiplica y es una iglesia que se reproduce. ¿Por qué? Porque cuando cumplimos la gran comisión, cuando entendemos que la gran comisión es el motivo de nuestra misión, de nuestro trabajo, vamos a ir formando ese liderazgo, ese discipulado, vamos a llevar la iglesia en ese proceso. Y por eso recalcamos en cada momento el lema de MM33, ¿verdad? Su mandato, nuestra misión. Y recordando algunos de los principios que tenemos del discipulado. Recordemos que hacer discípulos está en el corazón de la misión de la iglesia y que solo los discípulos maduros se reproducen. Es por eso que es sumamente importante que nosotros no desmayemos, que nosotros continuemos en esa formación de discípulos, en ese desarrollo de los discípulos, en dar esas estrategias, esas herramientas a los discípulos para que ellos crezcan, para que ellos puedan entender que no es solamente el hecho de ser oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Y que la multiplicación se va a dar de manera natural en la medida en que cada discípulo entienda cuál es su papel dentro de la gran comisión. Porque vemos nosotros en el libro de Hechos capítulo 6 cómo la iglesia en su inicio, de pronto los apóstoles se enfrentaron a una situación donde ellos se vieron confrontados. ¿Qué debían ellos de hacer en cuanto al proceso de la iglesia? Pero ahí aprendemos nosotros pautas que nos dan los apóstoles en su trabajo, en el proceso del discipulado, y vemos cómo esas pautas también sirven para nosotros cuando entendemos que la gran comisión, que la misión de la iglesia debe continuar a pesar de todos los trabajos eclesiásticos que tengamos que hacer, a pesar de todos los trabajos administrativos que hay que hacer, es donde se da esa multiplicación de liderazgo para nosotros continuar en la reproducción de discípulos y entender que en nuestro carácter, nuestra forma de ser es nuestra influencia en el discipulado. Lo que nosotros hacemos influye en las personas, así como lo hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 6, y usted recordará que aquí en este capítulo la iglesia había llegado a un momento muy lindo, a un momento de coinonía, a ese momento de comunión, a ese momento de compartir unos a otros, pero que de pronto vemos que surgió ahí un
un conflicto. Y vemos nosotros la decisión de los apóstoles para no descuidar la obra, para no descuidar el ministerio, para no descuidar la gran comisión, y de lo cual nosotros necesitamos aprender. Nosotros como ministros necesitamos aprender, necesitamos delegar, necesitamos entender que el ministerio que Dios nos ha dado, debemos de llevarlo a cabo y que debemos de formar a los discípulos en ser discipuladores y que podamos repartir, si lo puedo decir de esta manera, las tareas de la iglesia de tal manera que no nos quedemos nosotros como ministros del Señor enfrascados solamente en la parte administrativa de la iglesia, sino que llevemos adelante el ministerio del Señor. Y dice este pasaje de Hechos, capítulo 6, versículo 2 al 4. No está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles entendieron su llamado, su tarea y la mejor manera de usar sus dones y su tiempo. Necesitamos practicar las prioridades de los apóstoles. Necesitamos nosotros también el aprender a multiplicar. Los apóstoles habían aprendido de Jesús el delegar. Jesús se había multiplicado a través de los 12 para satisfacer una gran variedad de necesidades. Y recordemos lo que nos dice Mateo 9, 36 y 38, que dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es necesario que nosotros podamos tener esa multiplicación de líderes, esa multiplicación de hombres y mujeres que nos ayuden, que nos colaboren con esa parte administrativa, de tal manera que nosotros como ministros del Señor no descuidemos el hacer la obra de Dios. Que nosotros como ministros del Señor entendamos que para nosotros es también el evangelizar, que para nosotros también es el discipular, que para nosotros es hacer la obra del Señor. Por eso necesitamos multiplicar, que haya esa multiplicación de líderes. Y cuando nosotros recordamos este pasaje de Hechos capítulo 6, vemos cómo esas personas que fueron elegidas para ayudar a los apóstoles en estos menesteres administrativos, cómo ellos inclusive crecieron, cómo ellos podemos nosotros encontrar a algunos de ellos que inclusive dieron su vida por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que la multiplicación, que el tener líderes, equiparlos, es el trabajo que Dios nos da. No es el propósito ni la voluntad de Dios que nosotros como ministros estemos haciendo todas las cosas, sino que equipemos a otros para hacer la tarea del Señor, entendiendo que hay dones, entendiendo que hay ministerios, entendiendo que hay talentos, porque el proceso del discipulado debe de continuar y que quizás eso es alguna de las cosas que nos han atrasado a nosotros en el discipulado, que decimos, bueno, quizás no estamos discipulando, aún no podemos hacerlo, no hemos empezado porque hay que hacer esto, lo otro y lo otro. Y si lo analizamos bien, vemos que son asuntos administrativos de la obra de Dios que debemos delegarle a otras personas para que nosotros no dejemos la tarea que tenemos por delante, que nosotros no dejemos ese trabajo. Es importante involucrar a otros en el quehacer eclesiástico, delegar, que aprendan, que nosotros demos esta oportunidad a las personas que hay en la iglesia de servirle al Señor en aspectos
administrativos. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos permanecer fiel a nuestra vocación sin que la obra de Dios sufra. Es por eso, hermanos, que a través de los pilares de MM33 estamos deseando que cada uno pueda involucrarse para que la obra de Dios avance, para que este tiempo sea el tiempo de mayor avance de la obra de Dios en nuestro país, donde todas nuestras generaciones puedan ser parte de ese liderazgo, puedan ser parte de esos discípulos que hacen discípulos, que la obra del Señor continúe, que no se detenga. Dios nos está llamando a salir de las cuatro paredes de la iglesia, no solo para de vez en cuando hacer un evangelismo, sino salir a las calles para realizar un discipulado allá donde las personas están, un discipulado en los hogares, un discipulado en las plazas, un discipulado en diferentes lugares donde nos sentemos nosotros a trabajar, a hablar de la palabra de Dios, a formarlos en el camino del Señor, en todo lugar donde se nos abran las puertas, en todo lugar donde el Señor nos diga que es el momento de llegar y estar ahí. Y cuando nosotros tenemos esta multiplicación de líderes, vamos a ver cómo algunos de los problemas que quizás estamos enfrascados nosotros en resolver, se van resolviendo porque tenemos más personas resolviendo estas situaciones sin que nosotros dejemos de hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la formación, a través de multiplicar los líderes, los principios se transmiten a cada uno de los líderes. Y cuando entendemos que el hacer discípulos, que estamos formando hombres y mujeres en el discipulado, que ese discípulo ha entendido que no es quedarse ahí sentado a recibir, que no es quedarse ahí sentado a escuchar, que no es quedarse ahí y decir, qué bien estoy, qué buen mensaje, sino que está entendiendo que cada predicación, que cada enseñanza es un recurso valioso en su desarrollo como un discipulador. Porque cuando nosotros hemos logrado que la iglesia tenga la visión discipuladora, el discipulado se va a dar de una manera natural. Los hermanos, estos creyentes, van a entender que cada uno de ellos tiene la tarea de reproducirse en otros discípulos y que esto se va a hacer de una manera natural. La iglesia va a comenzar a desarrollarse de una manera natural y vamos a ir viendo nosotros esos discipuladores, pero donde nosotros tenemos que darnos a la tarea de formar estos discípulos, de desafiarlos, de retarlos, de traer el verdadero valor del discipulado. Como dice el Señor Jesús, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este discipulado es el que necesitamos nosotros, que sea interiorizado en cada creyente y que de esa manera cada discípulo va a entender que la reproducción es individual. Los apóstoles nos dieron ejemplo a nosotros de mantenerse firmes en hacer discípulos, en instruir, en enviar, en hacer que la obra de Dios avanzara, que ellos pudieran ver cómo ese proceso de discipulado que habían traído en estos creyentes, aún en el tiempo de la persecución, en el tiempo en que fueron dispersados, la palabra de Dios nos dice que estos discípulos en todo lugar donde llegaban formaban nuevos discípulos. ¿Por qué? Porque habían tenido ese proceso de discipulado que nosotros necesitamos darle a los discípulos para que en cada lugar donde ellos vayan, ellos puedan hacer discípulos, que podamos nosotros motivarles, guiarles y entender cada uno que el proceso de evangelizar y discipular es una tarea, es una misión en donde quiera que hay un creyente, que
discípulos de este tiempo puedan tener nuevos discípulos en sus campos de trabajo, en sus campos de estudio, y que se vaya dando esa reproducción diaria de discípulos y de un avance en la obra de Dios. Así que yo le motivo, amado hermano, a que usted avance en el discipulado, a que usted comience a dar pasos de desafío, a desafiar a esos discípulos que usted está formando, que ese proceso de discipulado no sea solamente enseñanza, que sea retos, que sea desafíos. Nuestras generaciones necesitan ser desafiados en este tiempo. Nuestros niños necesitan ser desafiados. Nuestros jóvenes necesitan ser desafiados, que nosotros podamos marcar las pautas para que ellos salgan de las cuatro paredes de la iglesia. Pero como hemos hablado anteriormente, amados hermanos, esto es un modelaje. Y el primero que necesita salir de las cuatro paredes de la iglesia es usted como ministro del Señor. Bendiciones, hermanos.